Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido como el Código Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Euroasia. Su nombre proviene del griego, que significa tierra entre dos ríos. Ubicación de Mesopotamia. Las culturas mesopotámicas se ubicaron donde hoy se encuentran Irak y Siria. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Ríos principales de Mesopotamia. Tigris tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y el de los Sacros. Éufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros, su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Balit y el Abur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balit puede llegar a secarse. Pueblos de Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia o Caldea al sur. Esta última además comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su podería, se debió a la conquista por el imperio Aqueménida o primer imperio persa. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadíos. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses de la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio Paleo-Babilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria. Cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico, los caldeos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Cultura asiria.
Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con sus ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en el 612 a.C. Religión mesopotámica. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Los principales dioses mesopotámicos eran An, dios del cielo, Enlil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nin-Urusak, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Historia de la Mesopotamia. En el imperio babilónico se creó el código Hammurabi, el primer código de leyes. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para el riego. Periodo del Obeid, 5500 a 4000 a.C. La fundaron los primeros asentamientos de edificaciones de barro, llamada el Obeid, y de los primeros zigurats, edificios de veneración religiosa. El más antiguo de estos templos sería Eridu, al sur de Sumeria. Periodo de Uruk, 4000 a 2900 a.C. Este periodo inicia con el surgimiento de la primera ciudad de la historia, Uruk, junto con los primeros registros escritos cuneiformes y la aparición del metal y de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta es la época de nacimiento de la vida urbana. Periodo dinástico arcaico, 2900 a los 2350 a.C. Inicia con el surgimiento de las primeras ciudades-estado que compitieron con Uruk en importancia, como Ur y Kish. Imperio acadio, 2350 a 2160 a.C. Este fue el nombre de la dinastía semita que se instaló en Sumeria y conquistó las ciudades bajo el mandato del rey Sargón I de Acadia. Durante su reinado, Mesopotamia construyó redes de intercambio con las civilizaciones del Valle del Indo, Egipto y Anatolia. Periodo de los Gutis, de los 2150 a los 2100 a.C. El imperio acadio sucumbió durante el reinado del rey Ur-Utu, fruto de tensiones internas y de las invasiones de los pueblos nómadas. Gutis y Luyubis, provenientes de la cordillera de Zagros, los Gutis gobernaron brevemente, haciendo de Lagash su centro político, gobernado por un hombre de nombre Gudea, quien no aceptó el título de rey y llevó a cabo un gobierno pacífico y de crecimiento. Tercera dinastía de Ur, de los 2110 a los 2000 a.C. Eventualmente los Gutis fueron expulsados por el rey de Uruk, Utul-Egal, quien sería a su vez destronado por Ur-Nammu, gobernador de Ur, quien reunificaría el territorio y presentaría un renacimiento sumerio. Esta dinastía culminaría debido a un proceso de desintegración política, que entre 2000 y 1800 a.C. condujo a la disolución de la dinastía de Ur, en parte debido a las invasiones de los Amarru o amoritas provenientes del oeste. Imperio Paleo-Babilónico, 1800 a 1590 a.C.
Los Amurru fundaron nuevas dinastías mesopotámicas y el imperio paleo-babilónico surgió. Su sexto rey, Hammurabi, fue célebre por su gobierno floreciente en artes y ciencias, así como conquistas militares, a punto tal que la región dejó de llamarse Sumeria o Acadia, para empezar a ser Babilonia. La lengua sumeria sobrevivió en los registros escritos, pero no era hablada ya en la época, y nuevos dioses amoritas se sumaron al panteón mesopotámico. Periodo de segregación, 1590 a 1000 a.C. La muerte de Hammurabi condujo al debilitamiento de Babilonia y a las invasiones de los pueblos casitas, de orígenes enigmáticos. Estos invasores fundaron nuevas dinastías, fundaron así la Babilonia casita en 1590 y 1160 a.C. A medida que se integraron con la cultura local, a ellos siguieron nuevos recién llegados indoeuropeos, que fueron reinos periféricos en Mesopotamia, como los hititas, hurritas y peselet. También surgieron gradualmente los asirios, de quienes se desconoce el origen y cuyos territorios quedaron inicialmente bajo el dominio babilónico. Imperio Neo-Asirio, 1000 a 650 a.C. Luego del año 900 a.C., los asirios expulsaron a los arameos de la región y cobraron el dominio de sus rutas comerciales mesopotámicas, bajo el mandato del primer rey neo-asirio, Salmanaser III, quien los condujo a expandir su dominio sobre Mesopotamia entera, Siria y Palestina. A esta expansión prosiguió un periodo de enorme conflictividad política y pugnas internas y externas que conducirían a la guerra con Judá y la decadencia asiria. Así resurgió la cultura babilónica bajo la conducción del rebelde caldeo Nabopolassar. Los asirios fueron barridos del mapa político, su lengua borrada y su imperio dividido entre los medos y los caldeos. Imperio Neo-Babilónico, 612 a 539 a.C. Los babilonios resurgieron en la región y florecieron bajo el mandato del hijo de Nabopolassar, el célebre Nabucodonosor II, quien conquistó el reino de Judá y destruyó Jerusalén. Sin embargo, después fue destronado y reemplazado por el rey Nabonido, considerado un rey enloquecido que no supo hacer frente a la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, emperador persa. En 539 a.C., bajo el dominio persa, se puso fin a la civilización mesopotámica.